Listo, entonces ya motivamos de dónde surge esa necesidad por regular y cuál es el objetivo primordial de cierta manera, definir las reglas sobre las cuales se establecen las relaciones laborales. Entonces, dentro de esa primera categoría que hablamos, vamos a entrar a mirar las leyes que gobiernan los contratos laborales, o las leyes de empleo. ¿Qué hacen estas leyes? Pues en esencia lo que hacen es regular la relación individual de trabajo. Incluyen aspectos como que, como la flexibilización de las condiciones laborales y terminación del contrato de trabajo. Entonces aquí piensen que de cierta manera se está protegiendo esos despidos sin justa causa, que como vemos más abajo, pues están ahí. Entonces dentro de esto, ¿qué aspectos se tienen en cuenta? Pues las vacaciones, cómo operan, cuándo están, eh, cuántas son, también las primas legales, a qué primas tiene derecho el trabajador, los procedimientos de indemnización por despido sin justa causa, como les decía, entonces establecen qué reglas se debe seguir para que esto pueda tener lugar. Y también la remuneración de las horas extra, porque como seguramente ya vimos en las partes anteriores de esta clase, la jornada laboral en Colombia es de 48 horas a la semana, 8 horas diarias. Entonces, sobre eso se establece una regulación para aquellas personas que trabajan horas extra normalmente. Entonces, agregando todo esto, ¿cuál es el propósito de las leyes? Pues propender por la estabilidad del empleo de los trabajadores y que tengan un empleo de calidad en el que se les respete como empleado y que pues tengan ciertas garantías al momento de establecer cualquier vínculo laboral con un empleado. Eh, Listo. Y como les decía, en Colombia, esta jornada laboral es algo que les quería mostrar, es de 48 horas a la semana. Una pregunta que surge es, bueno, en materia de jornada laboral, ¿cómo estamos frente a otros países del mundo? Y aquí recuperamos, o pues decidí mostrarles esta imagen, este gráfico que resume esa situación tomada del libro. ¿Qué vemos? Las horas de trabajo semanal promedio en la ocupación principal son relativamente altas frente al resto de países de la OECD. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues dejarles la pregunta abierta y de, bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Qué creen? ¿Qué por qué esto pasa? Y sobre todo, ¿qué piensen en miras a lo que vamos a discutir en nuestra clase sincrónica del viernes? ¿Sí? Entonces, como ven ahí, Colombia tiene un promedio de 48 horas a la semana. Está por encima de los países de la OECD aquí, que aquí les muestra el profesor Mauricio en su libro. Listo. Segundo, la otra categoría de leyes que tenemos son las leyes que gobiernan las relaciones colectivas. ¿Esto qué era? Las leyes que regulan las relaciones de los sindicatos y cómo funcionan. Entonces, ¿qué hacen estas leyes? Gobiernan el balance de poder entre los gremios empresariales y los sindicatos, ¿sí? Como definen los lineamientos que se deben seguir en la interacción entre estos dos como agentes. Entonces, con ello, ¿qué busca? ¿Cuál es el objetivo? Pues primero determinar la facilidad de organización y el poder otorgado a los sindicatos, entonces permitir de cierta manera la organización de ellos y definir los mecanismos para resolver las disputas laborales de carácter colectivo. Entonces, dota de una serie de herramientas a pues a estos grupos, a estos sindicatos, para que puedan dirimir todas esas diferencias que existen en materia laboral y que son de carácter colectivo. Aquí piensen un poco en lo que pasó con el paro de Avianca, lo que pasa con los sindicatos de otras entidades públicas y privadas y que normalmente vemos en noticias. Y pues también vamos a discutir un poco de esto en nuestra clase sincrónica. Luego, entonces hasta este punto no hemos definido qué son los sindicatos. Entonces, con eso en mente, ¿qué son y por qué son importantes? Es algo que normalmente no vemos mucho en clase, pero es así importante la historia como del desarrollo económico y social de los países del mundo. Entonces, ¿qué son estos sindicatos? Son organizaciones de trabajadores que buscan que aumentar el bienestar de los afiliados, de los empleados que son parte del sindicato. Además, ¿qué son? Son un mecanismo para que los trabajadores incrementen su poder de negociación. Entonces, fíjense que siempre en toda relación laboral pues tenemos dos partes, como cualquier relación de mercado.
En un lado tenemos a los trabajadores y en el otro lado tenemos a los empleadores. Entonces, de cierta manera, estos sindicatos buscan darle un poquito más de poder a las personas, a los empleados, al momento pues, de negociar sobre sus condiciones laborales. Y por eso, año a año, vemos que una mesa de concertación en la que se sientan tanto eh, funcionarios del gobierno, como funcionarios de los sindicatos y los líderes empresariales que forman parte de los gremios del país. Y como vieron antes, pues ahí cuál es la puja principal que se da en esas mesas de concertación, el salario mínimo, que no voy a ahondar más en ello. En esencia, eso es lo que hacen este segundo tipo o categoría de leyes. Entonces, viendo un poco el sindicalismo en Colombia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido esto en el país? Pues la tasa de sindicalización pasó de 6,6% en el 90 a 3,5% en 2018. ¿Cómo estamos comparativamente con otros países? Pues esa pregunta siempre es importante porque nos permite situarnos en un contexto como ya internacional. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que esa tasa de sindicalización, por ejemplo, de asalariados solamente en 2015 fue de 9,5%, por debajo del promedio de Latinoamérica, que era del 11,7%, y de la OECD, que era de 25,8%. Entonces, en general, lo que vemos es que en Colombia la participación de los sindicatos ha sido baja, eh, y que, pues comparando con esa cifra que les muestro del 90, pues ha disminuido. Entonces, ¿qué razones hay para su disminución? Dentro de las que se han visto y de las que podemos recuperar del libro son la mayor calificación de la mano de obra, la menor participación del empleo público, que es donde más se ha visto esto consolidado, y las nuevas formas contractuales que son producto de la flexibilización laboral. Y esto hace más difícil la organización sindical. Entonces, en este último punto, piensen, por ejemplo, en los trabajos, como los contratos por prestación de servicios y más que eso, la tercerización del trabajo. Así como que a veces es más difícil lograr coordinar y alinear intereses, pues por la misma naturaleza de los contratos que se están desarrollando. Y sí, al final, miren que los sindicatos, ¿cuál es el objetivo? Como la esencia de dónde nacen los sindicatos, es la protección del bienestar del empleado. Y pues seguramente lo hablarán un poco la clase magistral con el profesor Mauricio y el profesor Luis Fernando, pues van a ver que han sido importantes en la historia del país.